cordial saludo desde la Agencia Espacial de Colombia, la Universidad Francisco José de Caldas. Mi nombre es Leonardo Plazas. Continuamos con este curso de conceptos básicos de comunicaciones en la construcción de una antena Yagi-Uda con un diseño propuesto y los cálculos como tal, ¿verdad? Entonces, de el video anterior tenemos esta imagen con lo que nos dice la información de los valores para construir una antena de Yagi Uda de tres elementos, un elemento excitado o el dipolo, el reflector en la parte posterior y el director, estos dos, reflector y director como elementos eh, parásitos, sabiendo que el dipolo debe manejar lambda medios, media longitud de onda, el reflector 5% más de la lambda, el director como un primer elemento parásito 5% menos, y la separación entre estos elementos debería estar más o menos en punto 14, cumpliendo el rango punto 1 y punto 2 lambdas como tal. Aquí tenemos, digamos, como lo que debería quedar la antena, unos tubos metálicos en aluminio, ¿cierto? El primer elemento, llamémoslo parásito, el reflector. En la mitad estaría el dipolo separado y él no puede tocar como elemento metálico a el elemento central ni nada metálico, entonces se deja aquí una especie de aislante que puede ser plástico, y si uno construye la antena podría ser madera, ¿cierto? Y no podrían tocar los elementos del dipolo a la otra estructura metálica, sino no serviría. Los puntos de conexión, debemos poner un adaptador, ¿cierto? Que sirve para las frecuencias VHF u UHF, generalmente le llaman volume, que es balanceado, desbalanceado, pero bueno, se nos escapa del curso, pero es un adaptador de radiofrecuencia para que aquí conectemos el transmisor o el receptor. Entonces, este color un poco diferente a lo gris y a lo azul es un material aislante, y vamos a hacer los cálculos de estos tres elementos según la información técnica. Entonces, la propuesta en el sentido de dirigirnos hacia sistemas de comunicaciones de pequeños satélites, entonces una de las frecuencias asignadas en Colombia en radioaficionados podría ser 144 MHz, entonces como si fuera la antena. Claro que la energía debería darla la electrónica en la potencia para que alcance los cientos de kilómetros en una órbita alrededor de la Tierra. Primer elemento, debemos calcular la longitud de onda de esta frecuencia 144 MHz. Entonces tenemos la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y la frecuencia 144 por 10 a la 6, 1 sobre segundo. Entonces, al hacer esa eh, eh, ecuación, entonces la longitud de onda es de 2,08, cancelamos segundos y nos quedaría de 2,08 metros. Entonces, la lambda, la longitud de onda es de 2 metros 0,8 eh, fracciones como tal. Entonces, dicen que el reflector, el primer elemento parásito, el que está atrás, debe ser de 0,55, debe ser 5% más, y el 50 es porque debe ser la lambda medio, ¿cierto? Como tal. Entonces, más o menos, el dipolo debería ser de un metro como tal. Entonces, por eso es que aquí se pone 0,55 por la lambda. Entonces, eh, la multiplicación nos daría que el reflector debería tener 1,14 metros o 114 centímetros. El elemento excitado o dipolo, que es el que tiene la señal y la va a propagar siendo el transmisor,
o la va a captar siendo el receptor, debería ser media longitud de onda, 0.50 o 0.5 de la lambda, entonces 1.04 metros o 104 eh, centímetros. Eh, Eso debe ser la longitud total, pero como cada dipolo debe ser de la mitad, entonces cada elemento debe ser de 52 centímetros para que sea lambda cuartos y se sume y haga lambda medios. Entonces debemos tener dos varillas de 52 centímetros. Y el director o segundo elemento parásito que va a ayudar a que la señal vaya hacia adelante es 5% menos eh, de la longitud de onda. Entonces, eh, 0.45 por 2,08 daría 96.96 metros, equivalente a 96 centímetros. Entonces tenemos un elemento de 114 centímetros, dos elementos de 52 centímetros y un elemento de 96 centímetros. Estos elementos deben estar separados a una distancia de 0.14 lambda, ¿cierto? Entonces la multiplicación nos daría 0.29 metros o 29 centímetros. Estos elementos deberían estar separados 29 centímetros. Entonces ustedes se dan cuenta que los cálculos para construir una antena Yagi-Uda no son complicados y pues lo que el primer parámetro se necesita es cuál es la frecuencia a la cual o si es antena de transmisión o antena de recepción debería trabajar eh, los cálculos. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Los elementos, el elemento azul es la base donde se monta todos los mm, eh, reflector, dipolo y director. Puede ser un elemento cuadrado de aluminio y los otros son tubos de aluminio. El reflector fijo, una perforación, tornillo y tuerca de 114 centímetros. A 29 centímetros debemos poner un aislante plástico o madera, ¿cierto? Para que esté en el dipolo cada elemento de 52 centímetros y ahí donde lo aseguramos debemos colocar un adaptador UHF o VHF y a otros 29 centímetros el otro elemento parásito director de 96 centímetros. Si todo está bien y se captan señales a 144 debería recibirse o si está la antena de transmisión debería enviar las señales de 144 MHz. Un elemento que no habíamos mencionado es importante en comunicaciones, en cualquier laboratorio que vaya a trabajar antenas de este tipo, es el analizador de espectro, porque se puede ajustar, se puede conectar y se puede ajustar a las frecuencias para poder ver mm, el resultado y la operación de este tipo de antenas. Entonces, hemos cumplido, ¿cierto?, con el diseño de la posible construcción de una antena Yagi-Uda para una frecuencia de 144 MHz y que necesitaría pues un instrumento como el analizador de espectro para verificar y si es necesario hacer algunos ajustes porque pues todo esto se hace cortando y se debería pues verificar como tal. Agradezco su atención y continuamos con el último video.